Bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos otra vez, por la gracia de Dios. Y, y a día de hoy me gustaría compartir con vosotros pues algo que Dios está trayendo y está moviendo en mi corazón, en mi mente, Señor, a razón de lo que estamos viviendo. Y yo sé que debido a la situación que hay, ¿no?, en el mundo a causa del coronavirus y todo esto, yo sé que no hay que restarle importancia, no hay que minimizar la gravedad del asunto, pero yo creo que de alguna manera los cristianos no debemos tanto el hablar acerca del coronavirus ni de predicar acerca del coronavirus, sino acerca de aquel que tiene el control y es soberano sobre el coronavirus. Y sí es cierto de que en los tiempos que corren buscamos de alguna manera mensajes que puedan animarnos, que puedan motivarnos, que puedan de alguna manera traernos un rayo de luz o rayo de esperanza en medio de lo que estamos viviendo. Y de alguna manera a veces la manera que Dios tiene de animarnos no va acorde a nuestra manera. Muchas veces la manera que Dios tiene de animar ya no solo a su propio pueblo, sino al mundo en sí, es animarle a cambiar. Es animarle a cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces podemos estar pensando que llevamos una vida correcta, que lo estamos haciendo bien todo, y puede ser que a nuestros propios ojos esto sea así, pero delante de Dios quizá no sea como nosotros pensamos. De hecho, hay textos en la Biblia y pasajes en la Biblia que hablan de que delante del hombre su propio camino es recto, pero al final es un camino que lleva a la muerte y lleva a la destrucción. Sí es verdad que la palabra de Dios es rica en enseñanza, es pura, es limpia, y claro que hay promesas en la palabra de Dios acerca de la prosperidad, en que si confiamos en el Señor, Él va a prosperar nuestra alma, va a prosperar nuestra vida. Pero también hay otro tipo de promesas que quizá no nos gusten tanto. Pero partiendo de la base de que, si vamos un momento, si tenéis vuestras Biblias y si no ya lo leo yo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 20, voy a leer pues en la revisión de la Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, de alguna manera lo que el apóstol Pablo está enseñando es que no solamente las promesas en cuanto a la prosperidad, no solamente las promesas en cuanto a recibir las bendiciones del Señor, sino que todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y Dios no solamente ha prometido bendecir nuestras vidas, Dios no solamente ha prometido prosperar nuestras vidas, sino que también Dios, por lo que podemos ver a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto, Dios también ha prometido ciertos juicios. Y quizá hablar de juicios en un tiempo en el que está todo como está, pueda sonar quizá un poco fuerte, ¿no? Pero no por ello no se va a hablar.
acerca de los juicios de Dios. Porque en los juicios de Dios, de alguna manera, Dios también tiene un propósito por medio de esos juicios. Y quiero leer algo en el libro de Amós. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. En el libro de Amós, en el capítulo 8, en los versículos 10 al 11, en los cuales dice así la palabra del Señor: Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Verso 11 dice: He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Sino de oír las palabras del Señor. Y dentro del contexto en el que Amós estaba escribiendo esto, estaba hablando acerca de la nación de Israel, estaba hablando acerca de los juicios de Dios hacia la nación de Israel. Pero si tú miras a día de hoy, ¿no?, lo que se está viviendo, podemos ver que en alguna manera hay una realidad, que las fiestas en las que este mundo está viviendo a día de hoy es llanto. Este mundo en el que vivimos, que va de camino a la locura, va de camino al desenfreno. La palabra de Dios ya dejaba algo escrito de que iba a ser como en los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, comamos, bebamos, porque total, mañana moriremos, sin tener en cuenta a Dios para nada. De alguna manera Dios había escogido a Noé para construir un arca, y yo me imagino, ¿no?, a los contemporáneos de la vida de Noé cuestionándose el proceder de este hombre, porque nunca antes había llovido sobre la faz de la tierra, pero sí de alguna manera Dios había hablado con Noé y le había dicho: mira, construye un arca porque voy a destruir la tierra por medio de un diluvio. Vemos en la escritura de que Noé, en obediencia a la palabra de Dios, empieza a construir el arca. Y vemos que de alguna manera él es fiel a la palabra de Dios, obedece a Dios, y de alguna manera se puede ver que muchos le preguntarían: Noé, ¿qué es lo que estás haciendo? Y seguramente que Noé diría lo que el Señor le dijo, ¿no? Yo me imagino a Noé diciendo: mira, el Señor me ha dicho que debo de construir un arca porque Él va a destruir la tierra con un diluvio. Y claro, no había llovido todavía aún sobre la tierra. Era algo que para los contemporáneos de Noé podía llevar el peso de la incredulidad, pero no dejaba de ser palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios era que cualquiera que entrare en aquel arca iba a ser salvo del juicio de Dios, que iba a recaer sobre toda la tierra a causa de la maldad que había en el corazón del hombre. A día de hoy hay muchos predicadores, hay muchos hombres de Dios que están predicando acerca de la cruz de Cristo, están predicando acerca de la muerte expiatoria de Cristo por el pecado de la humanidad. Y podemos ver una simbología en la cruz de Cristo con el arca de Noé. Es verdad que son tiempos malos, son tiempos complicados, son tiempos en los que la gente necesita una respuesta a la situación que está viviendo. Sí es verdad que no es fácil, esto del confinamiento no es fácil, el tener que estar en casa, pero
de alguna manera, si lo vemos por el lado bueno, ¿no? Porque no todo es malo, Dios cuando hace las cosas no las hace por hacer. No las hace por hacer. Es un tiempo en que podemos dedicarlo a estudiar la palabra de Dios, podemos dedicarlo a estar en comunión con el Señor, podemos dedicarlo a hacer aquellas cosas que en otras situaciones no podríamos haber hecho, pero sobre todo podemos dedicarle verdadero tiempo, ¿no? Este tiempo que entiendo que por la gracia de Dios está llegando a nuestras vidas, de poder forjar una intimidad mucho más estrecha y mucho más profunda con nuestro Señor y Salvador. Es cierto, son días de mucha incertidumbre. Es cierto de que la gente necesita una esperanza, necesita una respuesta. Pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. La única esperanza, la única respuesta para el ser humano se halla en la persona de Cristo Jesús. Cristo no es un solucionador de problemas. No es porque tú recibas al Señor Jesús en tu corazón que te va a ir todo bien. No es que tu vida va a prosperar por ello. Pero sí vas a tener un sitio donde poder ir a descargar tus ansiedades. Sí vas a tener un sitio donde poder ir a abrir tu corazón y descansar. De hecho, la palabra de Dios más de una vez nos anima. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. En otra parte de la Escritura, la palabra de Dios nos anima en la siguiente manera y nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y súplica. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que, así lo siento, no solamente los cristianos, sino también la gente que no conoce al Señor Jesús, es un tiempo en el cual debemos devolvernos a Dios y de buscarle con todo el corazón. Y sí me gustaría, pues para terminar con ello, cantaros una alabanza que va un poco acorde con esto, ¿no? De que es tiempo de volvernos a Dios. Espero que sea de bendición y pueda de alguna manera edificar vuestras vidas y ruego a Dios que por medio de su Espíritu Santo pueda tocar vidas, pueda tocar corazones y pueda alentar el corazón de mis hermanos y hermanas en la fe, sea donde sea que puedan estar viendo el vídeo. Es tiempo de volvernos a Dios, de llamarlo en tanto está cercano, de humillarnos con todo el corazón bajo su poderosa mano. Es tiempo de con toda el alma desear vivir para el Señor, caminar
santidad, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, vestido de gloria y poder en Cristo Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, vestido de gloria y poder en Cristo Jesús. Es tiempo de volvernos a Dios, de llamarlo en tanto está cercano, de humillarnos con todo el corazón bajo su poderosa mano. Es tiempo de con toda el alma desear vivir para el Señor, caminar conforme a su palabra, guardándola y andando en santidad, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, vestido de gloria y poder en Cristo Jesús, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, vestido de gloria y poder en Cristo Jesús, para salvar al pecador, para traer al mundo salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado, para salvar al pecador, para traer al mundo salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado, para salvar al pecador, para traer al mundo salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, vestido de gloria y poder en Cristo Jesús,
salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado para salvar al pecador, para traer al mundo salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado para salvar al pecador, para traer al mundo salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado para salvar al pecador, para traer al mundo salvación. El reino de Dios a nosotros se ha acercado. En Jesús se ha acercado. En Jesús a nosotros se ha acercado. Pues espero que haya podido ser de ánimo, de aliento, de bendición para cada una de nuestras vidas. Y sí me gustaría pues despedir este vídeo pues orando. Así que vamos a orar. Señor y Padre eterno, muchísimas gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, gracias por estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Señor, gracias que por medio de lo que estamos viviendo, Señor, nos haces ver cuán frágiles somos, Señor. Nos haces ver, Señor, que nuestra vida no depende de nosotros, Señor. Señor, depende de ti. Señor, y no sabemos qué hacer, Señor, no sabemos qué decir. Y a nosotros, Señor, y nosotros, a ti, nuestros ojos es que volvemos, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, y gracias por la oración. Señor, te ruego que puedas traer paz en medio de todo esto, Señor, a los corazones. Que puedas, Señor, traer el refrigerio, Señor, que nuestras almas necesitan, Señor. Señor, y ayúdanos, Señor, aunque nos cueste, a poder sujetarnos, Señor, a las autoridades. Porque entendemos que están puestas por ti, Señor. Si de alguna manera en verdad queremos ver, Señor, que nuestras vidas van a bien, Señor, la única manera de poder hacerlo, Señor, es viviendo sujetos a tu palabra. Señor, por eso te ruego que nos des la gracia necesaria para obedecerte, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.